están? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Feliz cumpleaños también, ¿no? Bueno, Porque para muchas la gracias. Unión Cívica Radical, 130 años de historia. Sergio, bueno, sabemos que acá había como una reunión digamos, de afiliados, de simpatizantes y nos metimos, digamos. Así que gracias por permitirnos estar en este momento. No, gracias a ustedes por venir y bueno, sí, tal cual como vos decís, estamos festejando los 130 años de esta hermosa institución en la cual han pasado muchas historias por dentro de este comité y bueno, ni hablar a nivel nacional. Aparte de estar acompañado acá con el presidente de la juventud y los grandes militantes como Carlito y Ana, que fueron parte de lo fuerte del radicalismo en los años 83, así que bueno, compartiendo unos mates con los amigos y con los legionarios, así que bueno, contento por esto. No nos acompaña el día, pero bueno. Igual se celebra. Sí, lógicamente. Carlitos, bueno, un poco por ahí, viste que el público se renueva, ¿no? y sos el referente y todos los que hemos crecido en esta ciudad del radicalismo. ¿Qué nos contás de tu vínculo con el radicalismo, de esos primeros años, imagino, tuyo de militancia? ¿Cómo surge un poquito la historia, ¿no? Como para saber. Bueno, lo mío surge ya cuando Alfonsín empieza a caminar el país con su propuesta en el año 72, donde en esa época lanzaba el movimiento Renovación y Cambio, y los que lo fundaron fueron Cacho Amico, que hoy todavía está presente, y Gordo Rocha, que ya no está más, y otros más. Y vino a hablar a la Plaza Martel y habíamos 14. Estoy hablando del año 72, 73, próximos a las elecciones del 73. Bueno, y después pasaron esas elecciones, pasó lo que pasó del 73 al 76, y bueno, y yo empiezo ahí, en la militancia fuerte, allá cuando arranca Alfonsín a plantear, digamos, lo que fue la última interna para él, después de haber planteado como 5 o 6 internas y haberlas perdido. Había un aparato muy grande que manejaba el radicalismo en ese momento, de buenos dirigentes, con otra visión, pero vino Alfonsín con, digamos, una modernización de lo que había que pensar para el país, para las generaciones que venían. Y bueno, yo en esa época empezamos a militar, a caminar, nos sentimos convocados y nos sentimos tocados por la discusión que armaba Alfonsín. Y bueno, ahí arrancamos y el radicalismo en ese momento estaba dividido, en el 82, previo a la interna, se incorpora Federico Boya con un montón de afiliaciones a lo que es este comité, y bueno, y participamos de 2 internas por la conducción del comité primero y por la candidatura a intendente después, con los mismos protagonistas. Claro. O sea, Federico Boya y Jorge Orioli, que ninguno de los dos está allá, primero por la presidencia y después por la candidatura a intendente. Y las 2 las ganó Federico. Y ahí arranca toda ese periplo político, personal te diría, porque yo en esa época tenía la radio. Y bueno, medio como que era quisquilloso tener una radio y actuar en política, porque son 2 cosas que no se compatibilizan, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra, porque a veces desde un punto de vista partidario se pierde la objetividad del pensamiento para el medio periodístico. Pero bueno, después me fui de la radio y me dediqué a militar en la política, pues sabés todos los cargos que ocupé, director de Cultura, director de Acción Social, secretario del Consejo Deliberante, bueno, pues, y hasta que me salió la diputación. Antes, hoy, cuando estábamos fuera de cámara, decíamos, o yo decía que el radicalismo no lo tenemos que mirar en el ámbito local, no solo lo tenemos que mirar en el ámbito local, sino su historia, el impacto que ha tenido en determinados momentos de la historia en lo que es Latinoamérica e incluso en el mundo, derechos humanos, reforma universitaria. ¿Cómo se traslada todo ese bagaje de historia, ese peso que tiene para nuestra historia a las nuevas generaciones? Porque no sé si ustedes piensan lo mismo, digo, de que siempre sepan en qué partido están y qué ha hecho, ¿no? A lo largo de la historia. Lo que pasa es que han cambiado, o sea, las generaciones vienen cambiando, y con el cambio de generaciones los pensamientos son distintos a los que en algún momento se pueden tener. Y los motivos
ayudan a que por ahí piensen de otra manera. El radicalismo se creó en la Revolución del Parque, en 1890, digamos, se alzó en armas contra un régimen. Exacto. Pero después tomó la causa, se crea con la causa de lo que llamó Alén en esa oportunidad la causa de los desposeídos. Luchar por los que menos tenían, que había una presión social muy grande conservadora. O sea, había una concentración de la riqueza en un solo lugar y una mala distribución de los recursos que tenía. Había un Estado rico con mucha plata, pero había un pueblo pobre. Bueno, el radicalismo se creó en base a esto. Después la historia fue caminando y nosotros tuvimos el gobierno de Ilia, que lo que la catapultó a la Argentina hacia el mundo, más los derechos sociales que él resaltó en su gobierno. Vos no te olvides te acordate que la creación del salario mínimo vital y móvil fue obra de Ilia. El artículo 49 de la Constitución Nacional es obra de Moisés Levenson en la reforma de la Constitución del 49 que hizo Perón. El radicalismo en esa oportunidad marcó una presencia muy fuerte porque no aceptaba el radicalismo en la revolución, pero fue a votar el derecho social del trabajador, de los derechos sociales en la Constitución, y se retiró del recinto. Claro, sí. ¿No? Entonces, todas las opciones del radicalismo marcó una posición dentro de lo que es la política en Argentina. Después vino Ilia, que habíamos bajo la deuda externa, estaba en la lucha contra los laboratorios, porque lo que tiene el radicalismo también, que cuando lo crean, no nace como para representar a un solo sector de la política social y económica del país. Y se refunda con Alfonsín cuando empezamos a decir que teníamos que haber una distribución de la riqueza en función de quién la necesitaba más. Alfonsín decía que el que más tiene es el que más paga, pero no combatía a ese que más tenía. Hacía acuerdos para que produjera una buena economía, que ganara toda la plata que necesitara, pero había que contemplar los derechos sociales que en la Argentina en ese momento estaban necesitando. Y además en el 83 nosotros luchamos por la institucionalidad del país. Que hoy hay gente que se arroga el derecho, se arroga la política de los derechos humanos, y no hay gobierno que haya reivindicado los derechos humanos y resaltado los derechos humanos como Alfonsín. Y en ese contexto. Y en ese contexto, con porque... los militares a la espalda. Y vos no te olvides que nosotros nos tragamos como 2 o 3 golpes de Estado, Alfonsín, bueno, toda esa serie de cosas ya la conocen, pero algunos dicen que los derechos humanos lo defendieron porque bajaron un cuadro de Videla de la ESMA o de Macera de la ESMA. Y la lucha de los derechos humanos, Alfonsín se la entregó a la sociedad. Se fundó la CONADEP, con Sábato, con un montón de gente, Graciela Fernández Mejide, que ahí se descubrió todo. O sea, el radicalismo, la lucha del radicalismo siempre fue por los derechos que hay que representar y que tiene que tener una república. En ese momento los derechos humanos, la institucionalidad del país. El peronismo en el 83 había hecho una alianza con sindicatos, con los militares, para avalar la amnistía si ganaba el peronismo. Y nosotros dijimos en el 83 que no había amnistía y la gente nos entendió. Bueno, y después vienen los otros pormenores de la historia. No supimos, no pudimos o no nos acompañaron en ordenar una economía de Estado. Hubo una lucha muy cruel contra ese gobierno, en fin, pasó esa historia. Pero el radicalismo fue creado para eso y yo creo que hoy está en una posición de reivindicar todos estos actos. No, te iba a decir, no pudimos, decís vos, o también los grupos concentrados de poder son muy fuertes. Claro, por eso te digo, nosotros no pudimos, no supimos o no nos apoyaron. ¿Y cómo ubicás todo eso hoy? Después también del gobierno que han acompañado o que han tenido junto al macrismo y a ciertas políticas que no se condicen mucho a veces con el radicalismo. Lo hemos hablado muchas veces por ahí fuera de cámara. No, seguramente. Nosotros participamos de una alianza necesaria para el país. Nos involucramos en un sector que no era nuestro en el pensamiento político ideológico. Nosotros pensábamos otra cosa, precisamente.
pero había una necesidad republicana. Pero fracasamos, porque esa necesidad que había en esa oportunidad hoy existe otra vez y con peores momentos que en aquella oportunidad. Porque hay en escena dirigentes que en aquella oportunidad también pensaban lo mismo que nosotros de lo que estaba pasando. Y hoy están dentro del poder entregados con una retórica que no tiene color, no se puede aceptar. Los que también, digamos, despotricaban con lo que era el kirchnerismo de esa oportunidad. Y hoy estamos discutiendo lo mismo casi que en el 83, la institucionalidad del país, hacia dónde vamos. Hoy, a las nuevas generaciones, nosotros, principalmente los viejos que alguna vez participamos de la política, tenemos que volver a aparecer en escena para darle sustento a la discusión de ellos y que tengan una base jurídica que los contemple, que los contenga y que los ampare, no que estén a la buena de Dios no sabiendo lo que les va a pasar mañana a aquel que va a ser doctor, ingeniero, mecánico o trabajador. Bueno, hay un integrante de la juventud con historia familiar dentro del comité, ¿no? Sí. Rodrigo, yo te voy a hacer una sola pregunta, es personal, digo, porque venís de una familia con mucha participación en el radicalismo. ¿Qué te moviliza o cómo te moviliza estar en el comité, adentro del comité? No, yo siempre cuando era chiquito lo acompañaba a mi viejo y es como que fui entrando más que nada gracias a mi viejo, venía y no era que... A mí me gustaba venir, era como que estar acá en las reuniones, era chico pero escuchaba todo y aprendía de los grandes, básicamente, grandes, viejos. Y bueno, y después fui de a poco y cuando fui creciendo me fui metiendo más y por eso entré en la juventud. Pero bueno, nada, tratando de que alguien nos acompañe y eso, así que... Pero no, después dependiendo de... Sí, obvio, sé lo que es la familia, que es muy política, pero bueno, más que nada es por el lado de mi viejo. Sí, no, la familia es mitad y mitad, yo me acuerdo del abuelo, claro, bueno, eso me refería. Claro. Bueno, el tema es que mi abuelo yo no lo conocí, ni lo disfruté, así que no sé, no. Pero eran interesantes esos debates familiares, yo los he visto, los debates familiares. El radicalismo en su esencia es debate. Y muchas veces la gente se confunde cuando el radicalismo entra en esa posición. Porque nosotros debatimos en los senos institucionales y también debatimos por una interna. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros hacemos una interna, marcamos posición, un proyecto de cada uno de los que componen la interna, pero después estamos, en aquella época estábamos todos juntos. Sufrimos escisiones de aquellos que por ahí no se sintieron representados según dicen ellos o no encontraron el lugar que el radicalismo por ahí no les dio o que no lo supieron ganar. O sea, hubo muchas decisiones en el radicalismo. Una nació en el 58 con Federico Goya, que después volvió el partido. Pero vos ves que hay dirigentes radicales, Lita Carrión, Margarita Stolbizer, López Murphy, bueno, son gente que se han desparramado del radicalismo. Pero el radicalismo estamos acostumbrados a debatir. Si el debate del radicalismo no le hace mal a nadie, al contrario. Cuando el radicalismo debate cosas para la sociedad, porque la gente se cree que estamos buscando cargos. Los cargos algún dirigente los tiene que ocupar, no vamos a ir con la silla vacía. Bueno, aquel dirigente que está más en condiciones de representar ese proyecto de la Unión Cívica Radical tiene que ir, hay que acompañarlo, hay que impulsarlo, hay que rodearlo y así sale el radicalismo. La gente dice hay interna, no están divididos. No es así. Nosotros ahora se viene... El debate no es discusión, no. Es encontrar... Y además el debate está en todos lados. Vos haces un debate periodístico, haces un debate en la urna. Y además ahora es muy probable que haya otra interna en las PASO. El radicalismo enfrentando al PRO, o por ahí no, hay una alianza, hay distintos candidatos, hay distintas posiciones. La gente no lo tiene que ver como que alguien busca poder, porque los que están discutiendo estas cosas ya tienen el poder. Ya están en el poder y son los dirigentes más resaltantes que tiene el radicalismo en este momento y en las cuales nosotros tenemos que ir, cuando se ordene el partido, detrás de ellos y apoyarlo hasta del último lugar de los municipios que tenga la provincia de Buenos Aires, apoyarlo de ese lado para que la cosa salga bien. Porque
El tema, nosotros nos interesa el radicalismo, por el radicalismo mismo, pero que sea fuerte, que siga aportando a la nación. Le ha entregado hombres a la nación el radicalismo. Y ustedes saben cómo han salido del gobierno, no han paseado por los pasillos judiciales, ni lo citaban los fiscales. No hay ningún presidente radical, por más que podamos cargarle culpas por algunas cosas que nos hemos equivocado en el gobierno, que haya pasado por los pasillos judiciales. Siempre le entregó hombres a la República, porque Irigoyen decía que cuando un radical piensa que es más importante ser radical que argentino, dejó de ser radical. Esa es un axioma de Irigoyen. Así que date cuenta de dónde viene el radicalismo, con qué conformación republicana vendía. Bueno, hay más personas. Bueno, yo ya